¿no? Como nos platicaba Karen, hemos estado revisando algunos métodos de compostaje, ¿no? Que el compostaje lo podemos, digamos, definir en términos de descomposición de la materia orgánica, ¿no? Es como son algunos de los métodos que existen para este proceso, ¿no? Que, que es muy importante, ¿no? La transformación de la materia orgánica nuevamente en nutrientes o en componentes que sean, que tengan, digamos, cierta utilidad dentro de las etapas de los diferentes ciclos en los ecosistemas, pues son fundamentales, ¿no? Entonces, en realidad, cuando nosotros hablamos de compostaje, podemos también pensarlo en términos de ciclo de nutrientes, ¿no? En este caso del carbono, del nitrógeno, fósforo, azufre, de muchos otros elementos, ¿no? Pero principalmente, como mencionaba Karen, los elementos que más abundan en la naturaleza, las moléculas orgánicas de la vida, ¿no? Como los azúcares, los lípidos, las grasas, ¿cómo se llama? Las proteínas, son moléculas orgánicas que están constituidas principalmente de carbono y de nitrógeno, ¿no? Entre otros elementos. Pero son estos dos elementos los que más abundan en estas moléculas, ¿no? Entonces, la materia orgánica justamente al tener este origen, pues tiene una alta cantidad de estos elementos, ¿no? Del carbono y del nitrógeno. Entonces, nosotros, como les decía, al hacer composta, pues estamos contribuyendo de alguna manera al ciclo de los nutrientes, ¿no? Entonces, los métodos que hemos estado viendo a lo largo de estas sesiones, el compostaje tradicional, ¿no? Por así decirlo, este, eh, la lombricomposta también, por otro lado, pues son sistemas de transformación de la materia, de descomposición, de compostaje o básicamente de transformación de la materia que se les considera como activos, ¿no? Entonces son sistemas de compostaje activos, tanto la lombricomposta como el compostaje eh, tradicional o convencional, este, son sistemas de este tipo, ¿no? También otros sistemas activos de compostaje, podemos encontrar el bokashi, por ejemplo, que aunque son sistemas de descomposición que tienen marcados como procesos de fermentación, son sistemas de descomposición o de compostaje activos, ¿no? El bokashi entonces es otro de ellos. Y pues existen diferentes como variantes de todos estos procesos, ¿no? O sea, eso va a depender también mucho del material con el que nosotros estamos elaborando nuestras compostas, ¿no? Nuestra pila de compost, ¿no? Nuestro proceso de transformación de la materia orgánica. Es decir, la calidad del material orgánico con el que elaboramos nuestras compostas, pues es fundamental, ¿no? Entonces, no todos los materiales con los que nosotros trabajamos son iguales. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, yo no me acuerdo si les había comentado que el trabajar con la serrín, por ejemplo, pues era a veces complicado, ¿no? Era un material que, a pesar de que tiene un origen orgánico, pues es un material que su propia naturaleza le hace ser difícil de degradar, ¿no? Y de procesar. No es que no se pueda, sino que eh, la manera en la que se lleva a cabo, pues es bajo ciertas eh, características, ¿no? Entonces, es en ese sentido que yo les menciono, ¿no? Existen diferentes métodos de compostaje, los activos y los pasivos. En este caso, nosotros vamos a trabajar con un método de compostaje pasivo. Sin embargo, ambos métodos o ambos sistemas, eh, todos ellos trabajan con diferentes tipos de residuos orgánicos, ¿no? Y entonces eso es lo que los hace variar. Y también, pues, por ejemplo, dentro de los compostajes activos que nosotros estábamos mencionando como lombricompostaje, pues se tiene ese plus de que se utilizan bueno, más bien en este caso, organismos como la lombriz que ayudan al proceso, ¿no? De descomposición. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El origen de la materia orgánica con la que estamos trabajando y la calidad de esta también pues influye mucho en el proceso, ¿no? Entonces también
eso va a hacer que las diferentes compostas que ustedes elaboran también varíen, ¿no? En cuanto al tiempo en el que sucede, ¿no? La descomposición y entre otros factores, ¿no? Porque pues cada quien lo va a hacer a su manera, con los materiales que tenga al alcance, ¿no? Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta. No hay como una receta única, no hay un método único tampoco, pues, ¿no? Lo importante es entender como estos principios que son clave en todos estos procesos, ¿no? Tanto de compostaje como lombricompostaje, como de estos otros sistemas bueno, en este caso les voy a enseñar un ejemplo de ellos, que es un compostaje pasivo. Tienen, ¿no? Todas estas características comunes que tienen, por ejemplo, la humedad, el pH, eh, el tipo de residuo con el que se elabora, que son características que se comparten entre todos estos procesos, ¿no? Y que les van a darle sus peculiaridades, ¿no? Entonces, para este proceso, eh, nosotros como principal ingrediente vamos a utilizar, como les he estado mostrando, acerrín, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado mencionando que el acerrín es un material orgánico que es difícil de procesar, ya que su composición, pues, es principalmente carbono, tiene una alta cantidad de carbono, tiene una relación carbono-nitrógeno muy alta, ¿no? Tiene, no sé, 400, 300 partes por cada parte de nitrógeno, entonces tiene una alta concentración de carbono y eso además está ligado a que tiene otros componentes como la lignina, tienen también eh, algunas maderas o algunas especies vegetales producen algunas resinas, algunos tipos de sustancias que hacen más difícil este proceso de degradación, ¿no? Que en ambientes naturales, pues esto se degrada bajo, digamos, periodos de tiempo que son propios de lo natural, ¿no? De la naturaleza, porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de compostaje, de alguna manera a veces es un proceso que nosotros estamos como interviniendo, ¿no? O sea, a pesar de que estamos simulando los procesos que ocurren en la naturaleza, que el ser humano ponga su mano ahí, pues es ya intervenir, ¿no? Como de alguna manera. Entonces, el compostaje, la lombricomposta son procesos que se llevan a cabo en tiempos distintos a los que ocurren de manera natural, ¿no? Los procesos de descomposición de la materia orgánica, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en las mañanas les comentaba a sus compañeros de justo del grupo de la mañana que se imaginaran un bosque, ¿no? Yo les comentaba de un bosque de, de encinos, ¿no? Los encinos son estos árboles que producen las bellotas. De algunas especies de encinos se produce el corcho, por ejemplo, también. Y hay bosques enteros que son de diferentes especies de estos árboles, ¿no? De los encinos, de este grupo de plantas. Y en sus suelos, por ejemplo, la mayor parte del material vegetal que se acumula en ellos son restos vegetales del follaje, ¿no? Son hojas principalmente. Y entonces esas hojas, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver un encino, de tocar una hoja de encino, y habrán dado cuenta que es una hoja muy gruesa, ¿no? Una textura muy, muy gruesa, corriosa, que, que si tú la pones en tu composta en un proceso normal de compostaje, probablemente no se degrade por completo, ¿no? En el periodo que tú regularmente le dedicas a una composta, porque tiene componentes como el acerrín, como el que vamos a trabajar hoy, que son difíciles de degradar bajo ciertas condiciones. Perdón, ¿qué dice Karen? A ver, dime, No, no, mejor. es una duda que nos comentaba Rosalía, que la fibra de coco que venden en el mercado es como café oscura y la suya es café claro, ¿no? Ujú, Y yo le comentaba que, bueno, es justamente por la oxidación, porque en los procesos industriales, esta ujú, fibra de coco, a veces, en el mejor de los casos, ¿no? Se deja como mucho tiempo al sol, pero en otros casos se meten ujú. en hornos para secar esta materia.
y entonces por eso es que se ve como más quemadita, ¿no? Más cafecita. Pero Sí, 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 exactamente, para acelerar los procesos. Ahí es algo que estaba yo hace rato pensando, ¿no? De que hay que tener en cuenta que lo que nosotros hacemos, lo que queremos hacer es no agregar un costo, un costo energético, económico y a lo mejor ambiental, ¿no? Entonces, al agregar este tipo de procesos, como decía Karen, de secarlo en hornos, pues estamos agregando este costo extra de estar utilizando energías para quemar gases y bueno, todo lo que implica, ¿no? Entonces, nosotros al nivel al que lo estamos haciendo no lo necesitamos hacer de esa forma. Lo podemos hacer casi todo a mano, que también es algo que nosotros también queremos como de alguna manera fomentar, ¿no? Las escalas también influyen en que se lleven a cabo ciertos procesos. Y la agricultura se ha pensado que siempre se tiene que hacer a escalas así enormes, ¿no? Entonces, nos hacen pensar de que nosotros no podemos cultivar en pequeños espacios. Y pues no es así, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver como lo que mencionaba Karen, de que se cocinan en hornos y así, pues ya procesos comerciales, ¿no? Pero no creo que ahorita estemos en esos términos, pero pues sí, si lo piensan, pues si lo piensan realizar en algún punto, pues es válido, ¿no? O sea, hay que pensar en esos términos también, los costos que implica acelerar el proceso de producción. Sí, hasta ahí vamos bien, no sé si vamos bien, si se va entendiendo lo que estamos haciendo, bueno, lo que vamos a intentar hacer, Sí, todo bien, ¿sí? todo bien. Entonces, como yo les decía, imaginemos un bosque de encinos y no sé si han tenido oportunidad, no precisamente de caminar sobre un bosque de encinos, sino de un lugar natural donde el suelo que pisas se siente esponjoso, cada vez que pisas sientes que tu pie se hunde y hay mucha vegetación, ¿no? Mucho follaje, mucha hoja tirada en el suelo. No sé si han tenido oportunidad o de pasar en la temporada de invierno cuando se están cayendo las hojas en algún área verde, que pisas la hojarasca, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros vamos a simular un proceso similar al que ocurre en ese tipo de lugares, ¿no? Con este proceso de, de compostaje. En este caso nosotros, en vez de utilizar hojarasca, pues vamos a utilizar un material que tiene características similares, ¿no? En cuanto a la composición, cuanto a la cantidad de carbono, en cuanto a la dificultad de descomponerlo, que es el acerrín, ¿no? Que en nuestro contexto, en el contexto de la ciudad, pues es un material que podemos encontrar de manera más frecuente, ¿no? Que lo sería un bosque de encinos, ¿no? Ya en el contexto urbano, pues no todos tenemos la fortuna de estar rodeados de ese tipo de vegetación, ¿no? Salvo la gente que vive en Tlalpan, en estas zonas donde todavía hay estas plantas. Entonces, eso es algo también importante. La idea de nosotros es trabajar con materiales que puedan conseguir de manera relativamente fácil, ¿no? Que lo encuentren en su localidad, ¿no? Porque eso es algo importante en cuanto a las escalas de lo que se hace, que la mayoría de los insumos que ustedes ocupan para esto que vamos a estar trabajando, que es la agricultura urbana, pues sean locales, ¿no? Que no tengan que desplazarse demasiado para conseguirlos o que les cueste, consideren difícil de obtenerlos, ¿no? Entonces, pues obviamente estos residuos los obtenemos fácilmente de estos lugares como son las carpinterías, los aserraderos, bueno, donde venden la madera como en bruto, este, las carpinterías, regularmente inclusive hasta te lo regalan, ¿no? Hay unas donde pues ya te lo venden, pero pues te lo venden a un costo bastante accesible. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con este material que yo les había comentado que es a veces difícil de procesar. Entonces vamos a ver una técnica que nos puede ayudar, ¿no? A utilizarlo, a formar un buen sustrato para nuestras plantas. Ujú. También menciona Karen que lo podemos conseguir en donde hay mascotas, ¿no? Donde están los veterinarios, pero bueno, hay varios puntos.
las carpinterías y estos lugares donde venden la maderería, pues es un poco más accesible. Pero bueno, ¿no? Hay varios lugares. Entonces, algo importante respecto a este material que vamos a trabajar hoy es como el tamaño de la partícula que estamos trabajando. Si ustedes alcanzan a distinguir la bolsita, el tamaño de partícula no es muy grande, ¿no? En este proceso que vamos a hacer como a escala doméstica, pues también, o sea, nosotros podríamos procesar inclusive tablas, ¿no? Bajo ciertos procesos de compostaje inclusive, o troncos, ramas. Pero bueno, nosotros en este punto, como es una escala distinta, vamos a trabajar con materiales a otro nivel y regularmente el tamaño de partícula que nosotros recomendamos para este proceso, para que sea un poco más rápido también, para que podamos obtener resultados un poco más pronto, pues es que no rebase, por ejemplo, el centímetro, ¿no? Del diámetro. Entonces, no sé si ustedes alcanzan a ver que en realidad no es muy grande. Seguramente han visto que también pueden encontrar acerrín muy fino, ¿no? Una partícula muy fina. Eso también nos va a servir. De hecho, para el proceso de descomposición como tal, sirve más las partículas más finas, ¿no? Porque se degradan más rápido, porque son más pequeñas. Pero nosotros no utilizamos este tamaño de partícula como, digamos, como el principal tamaño para elaborar nuestra composta, porque cuando es un tamaño de partícula más fino, lo que sucede es que tiende a compactarse, ¿no? No sé si ustedes han visto los suelos arcillosos, que son como pegajosos, como barro, pues, como suelos barrosos, este, que tienden a compactarse, ¿no? Porque el tamaño de la partícula que están constituidos es muy fina y eso lo que hace es que se genera agregados más compactos, ¿no? Entonces, para evitar la compactación en este proceso que vamos a trabajar nosotros el día de hoy, lo que nosotros le recomendamos es que consigan tanto la partícula fina, ¿no? El acerrín fino, el más fino, no importa, como una partícula más grande, ¿no? Para hacer una mezcla. Entonces es importante que tengan estos dos tipos de tamaño de partícula del material orgánico, en este caso de acerrín. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es importante, ¿no? Y la mezcla que nosotros recomendamos que funciona bien es una mezcla de 3:1 o 2:1, ¿no? 3 partes de la partícula fina por una de partícula más grande, ¿vale? Entonces, desde 2 a 3, 3:1, de 2:1 y de 3:1, funciona bien esa mezcla, ¿no? Para que podamos ocupar estas dos tamaños de la partícula, de la materia orgánica, del acerrín, ¿vale? Eso es importante, esa mezcla, para que no se compacte, porque a pesar de que es un proceso en donde es un proceso pasivo, como ya decíamos, ¿no? De compostaje, es decir, que es un proceso en el cual las fases en las que hemos estado hablando del compostaje tradicional, donde ocurre una fase termófila, no se van a presentar más tan claro, ¿no? En estos procesos, porque el principal ingrediente de la que está constituida esta materia orgánica o esta pila de compost, vamos a decirle, es material rico en carbono, ¿no? Para nosotros tener una fase termófila activa en el proceso de compostaje necesitamos tener un alto contenido de nitrógeno, ¿no? Y otros ingredientes ahí. Entonces, en este caso nuestra pila de compost no se va a calentar como ocurre en una composta normal, ¿no? Eso también es importante resaltar porque para, digamos, hacer notar estas diferencias que hay entre estos procesos, ¿no? Entonces eso, en este caso no sería un indicador de su proceso, no un indicador de que se está llevando a cabo el calor. Entonces ahí vamos a ocupar otros indicadores, ¿vale?
Pero bueno, entonces primero vamos a hablar de los ingredientes. Ya creo que ya hablé bastante del acerrín, que es como uno de los principales ingredientes que vamos a ocupar en este proceso, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. Déjenme me acerco a los otros ingredientes en los que ustedes me dicen si tienen alguna duda. Todo bien. Yo me distraje cuando mencionaste de 2 a 1 o 3 a 1. 2 es la partícula fina y 1 es la partícula gruesa de acerrín. ¿Mandé? Cuando mencionaste las proporciones de 2 a 1 o 3 a 1, 2 o 3 es la partícula pequeña o la grande de acerrín. La pequeña, sí. O sea, la que va a ir en mayor proporción es la pequeña, ¿no? Porque como les decía, el tamaño de partícula es importante para el proceso de descomposición. En algunos procesos se favorece esta situación de la descomposición cuando es una partícula más fina, ¿no? Entonces, en este caso, este proceso se favorece cuando es más fino el material, pero si nosotros pusiéramos, por ejemplo, si llenáramos todo nuestro guacalito, en este caso que vamos a trabajar, de esa partícula más fina, lo que va a pasar es que se va a compactar demasiado y entonces el proceso va a ser mucho más lento, ¿no? O sea, sí se va a dar, pero va a ser mucho más lento y inclusive vamos a tener que hacer más digamos, tareas ahí para que se dé, ¿no? Entonces sí, en la mezcla, el principal elemento es la partícula fina y el otro, el que es en menor proporción, es la partícula grande. Lo que va a permitir es que no se apelmace, que se mantenga con suficiente aire, ¿no? Porque a pesar, les digo, de que es un proceso en el que se favorecen muchas veces como cuestiones de anaerobiosis, ¿no? Donde el oxígeno está un poco más ausente, no es un proceso completamente anaerobio, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Gracias, Alan. Sí. Ok. Entonces, ingredientes principales, el acerrín. Ya hablamos un poco de las proporciones. Y bueno, otro de los ingredientes que nosotros podemos tener fácilmente son residuos vegetales. Acuérdense cuando hablábamos de los residuos que son más ricos en nitrógeno. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos hacer para que se dé un proceso de descomposición es establecer un balance entre el carbono que está contenido en el acerrín con otros residuos que tengan un alto contenido de nitrógeno, ¿no? Para que se dé este proceso de descomposición donde van a estar hongos y bacterias haciendo ambos elementos. Entonces, hasta aquí pues ya estamos agregando el carbono, que pues, es una fuente de nutrientes y de energía. Y pues la otra fuente de energía, de nutrientes, pues es el nitrógeno. Entonces el nitrógeno para este proceso lo podemos obtener de varias fuentes, ¿no? Como ya hemos mencionado, de los restos vegetales, los principales restos, perdón, los vegetales que tienen principalmente nitrógeno son los restos verdes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ocupar hojas de acelgas, de espinacas, de lechugas, ¿no? Todos los restos vegetales verdes, y eso es lo que vamos a ocupar como un segundo ingrediente, ¿ok? Como fuente de nitrógeno, ¿no? Aquí de lo que les voy a hablar en estos momentos es la fuente de nitrógeno que nosotros requerimos para que este proceso se lleve a cabo. Entonces, restos vegetales, principalmente verdes. Podemos también incluir algunas frutas, ¿no? Como para también darle un poco más de energía al proceso, para que se active, para que las bacterias tengan azúcares que son fáciles de digerir por ellas, accesibles, ¿no? Y entonces mientras se adaptan a los otros elementos, tengan que comer, ¿no? Entonces, restos de lechuga, vamos a poner todo lo verde que tengo aquí, ¿no? Los restos de la cocina, estamos
aquí trabajando, ¿vale? Entonces, para que haya un buen balance de carbono y de nitrógeno, nosotros lo que recomendamos para que este proceso se lleve de mejor manera es que utilicen estiércol de gallina, ¿no? Nosotros conocemos una vecina que nos proporciona de vez en vez un poco de estiércol de gallina y ese es un buen insumo que nosotros utilizamos para este proceso en particular, ¿no? Porque acuérdense, el acerrín tiene un alto contenido de carbono, entonces un muy alto contenido de carbono. Entonces necesitamos un material que tenga un buen también contenido de nitrógeno, ¿no? Que equilibre ese carbono que está en el acerrín y que además también pueda ser aprovechado por las bacterias y hongos que estamos ahorita inoculando con todos los restos orgánicos que estamos agregando, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos que para que funcione de mejor manera este proceso, además de los restos vegetales, incluyan algunos tipos de estiércoles, principalmente los de aves en este caso, ¿no? Si ustedes tienen ahí que la tía, la abuelita, que tiene gallinas o que tiene pollos en las jaulas, aves en jaulas, perdón, pues igual les pueden regalar, ¿no? Los estiércoles que generan estas aves para utilizar en este proceso. También, digan, sí. Perdón, Alan, quería interrumpirte un poco. Sí. Justamente recordándoles en esta situación, yo no sé si recuerdan que cuando hablamos de composta, les dije que difícilmente íbamos a poder poner maderas o acerrines, porque el acerrín tiene, como nos comenta Alan, una relación carbono-nitrógeno muy alta, que decíamos que es fundamental mantener nuestras compostas. Entonces, los acerrines llegan a tener relaciones de carbono-nitrógeno 80:1. Hablábamos de nuestras compostas que llegan a 20, de las lombricompostas que llegan a 10:12, ¿no? De relación carbono-nitrógeno, o sea, 12 carbonos por cada nitrógeno. Y que esto es muy importante para que las plantas puedan absorber los nutrientes, o sea, no es como, pues le pongo aquí la ramita y pues eventualmente se va a descomponer y la planta lo va a tomar, pues sí, eso va a llevar mucho tiempo. Pero si nosotros queremos hacer mucho más disponibles estos nutrientes, sobre todo recordando que queremos nutrir a los microorganismos, estas relaciones carbono-nitrógeno deberían estar cercanas a 10. Por eso es que, por ejemplo, las lombricompostas están muy cercanas a 10, ¿no? En esta relación carbono-nitrógeno, y por eso es que la lombricomposta se asimila mucho más rápido que una composta, cuya relación carbono-nitrógeno es de 20, ¿no? La composta lo libera mucho más lentamente todos los nutrientes, ¿no? Que también es bueno. O sea, tener una mezcla de composta y lombricomposta va a ser muy bueno para nuestra planta, porque hay nutrientes que se van a asimilar muy rápido y hay otros que van a irse liberando más lentamente, ¿no? De cualquier forma, ambos, lombricomposta y composta, los liberan lentamente, tal que la planta los puede ir agarrando poco a poco, a diferencia de los fertilizantes que los liberan en un solo golpe. Y si la planta no es capaz de tomarlos, se lixivian, ¿no? Se escurren, como decíamos, se escurren y se pierden. Se pierden en el suelo si nosotros tenemos macetas, en el suelo no tierra, ¿no? Sino como en nuestro cemento o donde sea, si nosotros tenemos macetas, si lo tenemos directamente en el suelo, se lixivia hacia los mantos freáticos, ¿no? Contaminando pues nuestros ríos, nuestros mares. En ese sentido, o sea, estoy tratando de recordarles a ustedes la importancia de la relación carbono-nitrógeno. Los acerrines tienen una relación carbono-nitrógeno de 80. Imagínense eso, ¿no? Como decía Alan, en el bosque hay infinidad de microorganismos que pueden descomponerlo, pero pues nosotros no tenemos esa diversidad de nuestras macetas, de nuestros huertos urbanos, ¿no? Entonces tenemos que ayudarle muchísimo con aporte de nitrógeno. Entonces el nitrógeno se lo vamos a suministrar, como dice Alan, en forma de estiércol, en forma de planta, y no sé si
no has mencionado, ¿no? Pero en forma de orina también puede ser, ¿no? Y quizá de pronto les puede sonar así como, ¿what? ¿No? Pero justamente los estiércoles de pollo son tan ricos en nitrógeno porque los pollos, habría que conocer un poco su fisiología, pero la pipí y la popó la hacen por un solo lugar. Por eso es que su popó es tan rica en nitrógeno. Eso es todo lo que quería decir. Gracias, Karen. Exacto, pues para establecer el balance en este sistema que estamos ahorita tratando de que ustedes aprendan a hacer, podemos utilizar diferentes ingredientes, ¿no? Eso es como algo que está padre, que nos gusta, porque también eso es importante, de que no hay una receta única, de que ustedes, sabiendo que con lo que tienen que, digamos, jugar de alguna manera, ¿no? Por así decirlo, en este caso con el carbono y el nitrógeno, sabiendo en dónde lo encuentran, pues ustedes pueden saber, utilizarlo, ¿no? Entonces, en este caso, los orines, pues es una fuente de nitrógeno también importante, ¿no? Que también cada vez va a recobrar más importancia todo este tipo de cuestiones, ¿no? De que nosotros podamos reutilizar todos los nutrientes que se desechan a través de nuestros excrementos, de nuestros orines. Eso tiene, o sea, ya tiene un gran efecto, ¿no? Porque hay, por supuesto, plantas de tratamiento de todo eso, pero cada vez se empieza a cobrar más fuerza porque en diferentes partes de estos ciclos nosotros podemos intervenir, ¿no? Para aprovecharlos, ¿no? Entonces, nosotros en este punto, por ejemplo, podemos utilizar nuestros orines para utilizarlos en este sistema de compostaje, ¿no? Donde lo que queremos es equilibrar la cantidad de carbono que estamos utilizando en el acerrín y con otros materiales, ¿no? Entonces, yo en particular les menciono los restos vegetales porque son los que tenemos como a la mano, básicamente, pero también los orines es un residuo que lo podemos utilizar, ¿no? Y ahorita les voy a decir cómo lo pueden utilizar, ¿no? Bueno, básicamente lo pueden utilizar como agua de riego, ¿no? Básicamente lo pueden diluir un poco con agua y lo van a utilizar como agua de riego para este proceso, ¿no? Además de que le incluyan un poco de restos vegetales, ¿no? Porque eso es importante de todos modos, porque en la orina, a pesar de que hay bastante nitrógeno, mucho de ese nitrógeno está en formas en las que se volatiliza pronto, ¿no? Se regresa a la atmósfera y otras formas no quedan como tan disponibles, ¿no? Tan aprovechables y también ese es un tema, ¿no? Pero bueno, es una opción de estas, o sea, es una alternativa que tenemos como fuente de nitrógeno, ¿no? Entonces, restos vegetales, la orina, estiércoles, principalmente los de aves, como ya decía Karen. ¿Cuáles? Perdón. Sí, ¿no? es cierto. Entonces, como les decía, los estiércoles de aves tienen un alto contenido de nitrógeno en diferentes formas, como la urea, que es una forma aprovechable por las plantas, ¿no? Y por diferentes microorganismos. Entonces, bueno, perdón. Aquí lo que tenemos que hacer, este sistema lo podemos hacer principalmente en huacales, ¿no? Nosotros lo recomendamos hacer en un huacalito, que empiecen a hacerlo con un huacal pequeño para que conozcan el proceso. Es un tipo de tierra de hoja, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en este caso es tierra de acerrín. Y como bien lo menciono, es un sistema muy parecido a la tierra de hoja, ¿no? Esta es una tierra de hoja que nosotros también producimos acá, de un tipo de enredadera que crece aquí en el patio, que también tiene una textura muy, muy gruesa, ¿no? Es un material orgánico que también es difícil de degradar, ¿no? Entonces nosotros lo ponemos en un proceso de compostaje pasivo, ¿no? Que es un poco más lento, obviamente el nombre un poco lo indica,
pero que al final del día lo que hace pues es transformar la materia orgánica, en este caso las hojas, que es el principal componente de esta composta, ¿no? Porque también hay otro detalle que seguramente ya se habrán percatado es que, digamos que en este tipo de composta, el principal ingrediente, ¿no? Nuestro ingrediente como estrella es el acerrín, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí en este punto estamos hablando como ya de tipos de compostaje para materiales particulares, ¿no? Entonces, los sistemas pasivos son los sistemas que se utilizan más para este tipo de materiales, principalmente materiales que son lignocelulósicos, ¿no? Que tienen un alto contenido de celulosa y de lignina, como las hojas, las ramas de los árboles, en este caso el acerrín, ¿no? Que proviene de la madera. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? No. Sí, gracias. Entonces, miren, lo que tenemos que hacer en el recipiente que utilicemos, ¿no? Yo les recomiendo que su recipiente siempre sea más ancho que alto, ¿no? Que utilicen charolas, por ejemplo, o sea, que tengan una configuración rectangular, ¿no? Para este sistema. Funciona en botes, sí lo podemos hacer en botes, ¿no? El compostaje en particular lo podemos hacer en pilas hasta de 1,5 metros, ¿no? Casi la mayoría de los sistemas de compostaje se pueden hacer en dimensiones bastante considerables, pero para este proceso le recomendamos que el recipiente que utilicen pues, tenga una forma rectangular, ¿no? Por eso nosotros en este caso recomendamos el huacal, puede ser de diferentes tamaños. Nosotros, por ejemplo, tenemos este sistema que empecé a hacer en un huacal más grande, ¿no? También eso va a depender de la cantidad de residuos que ustedes generen, ¿no? De serrín, pues pueden obtener un montón si van a la de estiércol, de gallina o de restos vegetales, no pueden obtener tanto. Entonces consideren también eso, ¿no? Porque de eso también depende del volumen que ustedes vayan a trabajar, ¿no? Muchas veces. Ahora que si hacen la labor, nosotros, por ejemplo, buscamos, ¿no? Personas que se dediquen a criar aves, ¿no? Los residuos orgánicos muchas veces también son residuos que colectamos en la verdulería, en el mercado, cuando hay tianguis. Entonces, ya si ustedes se dedican como a la producción, a una producción más constante, pues son como fuentes de estos materiales, ¿no? Imagínense, si nosotros nos dedicáramos como de manera comercial a este tipo de cosas, las fuentes para nuestros insumos para elaborar este producto son casi inagotables. O sea, si ustedes van a la central de abastos, son toneladas lo que se pueden llevar, ¿no? De este tipo de productos, de residuos vegetales, ¿no? Entonces, que muchas veces van a la basura, que no tienen un costo, ¿no? Al contrario lo haces como, o sea, es como parte de esta labor que se hace de lidiar con estos residuos. Entonces, es un tema bastante interesante, esta cuestión del compostaje, de aprender todos estos sistemas, ¿no? Entonces, perdón, este sistema es uno de ellos y bueno, esperemos que les sirva. Pero bueno, entonces, ya les hablé como un poco de los ingredientes principales que requieren para elaborarlo, restos vegetales, algunos estiércoles, principalmente de aves, también pueden ocupar estiércol de caballo, de conejo, ¿no? Ya estuve un poco investigando, también el de caballo tiene un buen contenido de nitrógeno y también lo pueden conseguir en contextos urbanos, ¿no? Por ejemplo, por acá por donde vivimos hay una caballeriza y de la policía, entonces ahí luego también podemos conseguir este tipo de residuos, estiércol de conejo, pues en alguna veterinaria, en algún lugar donde vendan mascotas, de pollo y así, pues con los vecinos que todavía que todavía se dediquen a producir, a criar aves, ¿no? Que todavía hay mucha gente que lo hace todavía en la ciudad.
La orina, ¿no? También que ya mencionaba Karen, que es muy importante, una fuente muy importante de nitrógeno en el contexto urbano, ¿no? Y en muchos contextos. La orina es un buen ingrediente. Y bueno, eso es en cuanto a los ingredientes, ¿no? Ya un poco el contenedor también ya les expliqué. En este caso yo utilicé un guacal de pequeño, de una dimensión pequeña, que forré con plástico. Pueden ustedes forrar con plástico. Es importante que quede lo más hermético posible, ¿no? Que no quede como en el mío que hay huecos, que quede lo más cerrado, porque es importante que en este sistema se mantenga una humedad bastante considerable, ¿no? Entre el 70 y el 80% de humedad es que tenemos que mantener en este sistema para que se lleve a cabo de manera más adecuada, más eficiente la descomposición. Entonces, para que sea se lleve de cabo, más bien para que no se deshidrate su sistema tan rápido, pues que esté bastante impermeable, ¿no? Si lo van a hacer así como más austero, como yo lo hice, ¿no? Porque lo pueden hacer ustedes en alguna caja, ¿no? De plástico, alguna tina, también lo pueden hacer ahí. En algún curso yo tenía un compañero que está en el taller que lo hizo en una tina de estas de metal, ¿no? De estas tinas como populares que hay en nuestras casas, de estas de metal, como de aluminio, no sé qué metal sea, y lo hizo en este sistema y le funcionó bien, ¿no? También que es una tina redonda, que era una tina bastante grande, y obtuvo un muy buen producto. Pero a él le funcionó mucho, que la mayor parte del nitrógeno que utilizó para el proceso lo obtuvo de estiércol de gallina, ¿no? O sea, para hacer el pastel que vamos a hacer a continuación, ¿no? Que les voy a decir cómo, como fuente de nitrógeno, su principal fuente de nitrógeno fue gallinaza, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho al proceso, ¿va? Pero yo sé que luego es complicado conseguir este material, por eso es importante mencionar las alternativas que hay, ¿vale? Hasta acá no hay duda. ¿Todo bien? Todo bien, profe, todo bien. Mira, aquí está el compañero Juvenal del que estábamos platicando. Gracias, Juven. Entonces, bueno, yo ya empecé un poco el proceso con sus compañeros de la mañana. Ya empecé a trabajar, ¿no? Las capas. Nosotros vamos a construir aquí un pastel. Lo que queremos es formar como una especie de pastel. Y lo que yo les recomendaba a sus compañeros de la mañana es que cuando nosotros estamos iniciando un proceso de compostaje, independientemente del volumen que estemos ocupando, idealmente debemos ocuparlo todo, ¿no? Como que en el primer arranque que hagamos, en la medida de lo posible, ocupar todo el volumen con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener material suficiente para trabajar todo el volumen del contenedor que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces consideren eso como también parte de lo que hay que estar pensando, ¿no? O sea, tener material suficiente, tener restos vegetales suficientes, el acerrín, ¿no? Si pueden conseguir estiércol, ¿ok? Porque yo hacía como esta analogía, ¿no? Con cuando tú haces un pastel, el volumen del molde. Entonces, sacando recién todo el volumen del contenedor, del espacio donde vayas a trabajar. Entonces, también cuando vayan a construir un compostador, un lombricompostador, un sistema de para hacer tierra de acerrín, piensen en el volumen que realmente ustedes van a trabajar, ¿no? Que realmente pueden mantener activo, que realmente pueden sostener, ¿no? También eso es importante, ¿no? Tampoco hagan así 4 metros cúbicos, ¿no? De composta y que a lo mejor no puedan trabajar, ¿no? Porque es difícil, no crean que es cualquier cosa, ¿no? O sea es difícil cuando trabajas volúmenes más grandes, ¿no? Es fácil cuando entiendes estos procesos, pero se va complicando a medida que, en este caso, por ejemplo, que incrementas el volumen, ¿no? De, de lo que estás trabajando. Entonces, bueno, ya hablamos de los materiales, ya no sé si tengan duda de esa parte.
¿no? De los contenedores ya un poco también ya les mencioné cuáles son más recomendables, ¿sí? Entonces, si no tienen duda de esa parte, lo que es importante también saber es la mezcla en la que lo vamos a hacer. En este caso, cuando yo inicié el proceso, cuando yo inicié este proceso, cuando yo aprendí a hacer esta tierra ¿cómo se llama? De acerrín, solo le ponía una capa de este material rico en nitrógeno, ¿no? Porque así lo había yo entendido. Pero a medida de que lo fui trabajando, me di cuenta que es más apropiado poner una capa de material café, ¿no? En este caso el acerrín, que es rico en carbono, y una capa de material de rica en nitrógeno, ¿no? En este caso yo voy a utilizar una mezcla de restos orgánicos, ¿no? Vegetales, y una mezcla de estiércol, ¿vale? Entonces hacer capas, y hacer varias capas hasta que pues llenes el contenedor, ¿no? En este caso, pues yo voy a hacer las capas necesarias para llenar mi contenedor. Ahora bien, la última capa es importante mencionar que debe de ser casi sin error de material café, en este caso, ¿no? Acuérdense, pensemos en el bosque, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mayoría de la última capa, ¿no? La parte más superior de nuestro horizonte de suelo, en este caso del bosque, es material café, ¿no? De los restos de la vegetación, del follaje de los árboles. Entonces, en este caso también tiene que ser material café. Y sobre todo, en nuestro contexto, ¿no? Urbano, debe ser de material café para cubrir este material orgánico más fresco, por así decirlo, más disponible, que son los restos orgánicos de vegetales y el estiércol, que para evitar que haya un exceso de insectos no deseables, como las moscas, por ejemplo, ¿no? Porque esas son las que llegarían ahí un poco a su proceso. No, tampoco quiere decir que no va a haber algún bicho que se instale ahí, pero si hay una sobrepoblación de moscas, pues sí puede alterar el proceso, porque lo que va a hacer es que la población de moscas que llegue o de este tipo de bichos es que va a consumir los restos orgánicos y va a desequilibrar el proceso, ¿no? Porque en vez de que ese nitrógeno se ocupe para que se degrade ¿cómo se llama? El acerrín, pues se va a ocupar en formar mosquitas, ¿no? Nuevas. Entonces, pues nunca se va a descomponer el acerrín, ¿sí me entienden? Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, la última capa debe de ser de material café, en este caso acerrín, y va a ser más, va a tener un mayor grosor que las capas que estemos elaborando, ¿no? Cuando estemos elaborando el pastel. La última capa va a tener un grosor mayor que las capas que estuvimos poniendo anteriormente de ese mismo material, ¿no? ¿Vale? O sea, las capas, o sea, no hay una medida específica. Las capas que hagan de material café, material verde, material café, material verde, háganlas de manera como tratando de que sea equilibrado, ¿no? Si lo van a hacer de 1 centímetro cada una, ¿no? Y de acuerdo a la capacidad de su contenedor, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, no vayan a poner una capa muy gruesa de material café, una delgadita de nitrógeno, una gruesa, ¿no? Porque también va a funcionar. Que sea un poco más equilibrado, ¿no? Que sea casi la misma cantidad o una proporción similar de nitrógeno y carbono. Entonces, como yo ya inicié un poco un proceso aquí en este guacalito con sus compañeros de la mañana, la capa con la que inicié, la capa café con la que inicié, porque además aquí inicié con capa café, es más o menos de 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro, luego coloqué más o menos 1 centímetro de material verde y restos de estiércol, que ya se me perdió. Aquí está. Aquí lo tengo abajo de él. Entonces vamos a hacer una mezcla, ¿no? Mientras más estiércol de gallina, creo que funciona mejor, sino que me desmienta Juve, que está por ahí.
que nos platique, a ver la experiencia, Uve, tú que ya conoces este sistema un poco más, si te funcionó, si crees que cuáles son las mejoras que hay que hacer, porque también es importante, acuérdense, que una vez que ustedes empiecen a hacer estos procesos, no se queden con lo que yo les diga, ¿no? Traten de buscar cómo hacerlo más eficiente, de que, o sea, que justo, ¿no? Generalmente mejorar el proceso, ¿no? Porque como les digo yo, no es la única manera. Entonces vamos a cubrir bien. Y es importante que mantengamos la humedad, ¿no? Espérenme tantito, me voy por la regadera. Entonces, como les decía, para este proceso es importante la humedad y debe de rondar entre los 70 y el 80% de humedad, ¿no? O sea, tampoco debe de estar escurriendo, pero debe de estar bastante húmedo. Entonces, cada vez que pongan una capa, traten de hidratarla, ¿no? Para que al final quede bien humedecido y para que les sea más fácil humedecer si se les llega a secar, porque este tipo de materiales, el acerrín, por ejemplo, para humedecerlo después si se te seca, es difícil. Entonces, en ese caso tendrías que sacarlo, prácticamente hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, hacerlo de nuevo, ¿por qué? Porque una de las ventajas que tenemos en este sistema es de que no lo vamos a estar removiendo, ¿no? No hay que estarlo removiendo mucho tiempo, no hay que estarlo meneando cada vez, como podríamos estarlo haciendo, o sea, más frecuentemente como se hace en una composta, ¿no? El meneo que se le va a hacer, digamos, el movimiento que se le va a aplicar, va a ser ya cuando esté casi madurando el proceso, ¿no? Entonces va a ser casi al final. Pero al principio, así tal cual queda el pastel, lo único que ustedes tienen que hacer es mantener la humedad. Eso es como importante, porque el hecho de que ustedes irriguen su composta, ¿no? Que agreguen humedad, además de agregar agua, están agregando aire al horizonte, a este fragmento, digamos, de suelo, ¿no? Por así decirlo. Están agregando aire. Mande. Nancy tiene la mano levantada, no sé si. Sí, dime, Nancy. Ah, gracias. Es que yo estoy un poquito confundida. Lo que alcanzo a ver es el guacal con el plástico como hicimos en la composta, ¿no? Cuando armamos nuestra maceta, Sí. ¿no? Que está Sí. como perfectamente cubierta. Abajo no hay cartón. Hubo No. la primera capa café que estamos considerando, que es la mezcla del acerrín grueso con el delgado, ¿no? Sí, exacto. Y luego pusimos la capa verde, que es de los vegetales, que también en esa capa va el estiércol. Sí, sí, también. El estiércol sería la tercera capa. No, es parte de la verde. Es parte. Y yo en este caso como no tengo tampoco mucho material, mucho estiércol, estoy ocupando una mezcla de material vegetal con estiércol. Y es la misma capa, ¿no? O sea, es la que le sigue al material café. Es una y una verde, una café, una verde, una café. Las proporciones del estiércol, es lo que tengamos, no tiene que ser yo pienso que 1 a 1, ¿no? Por ejemplo, un puño a la medida que tú ocupes de restos vegetales por la misma cantidad de estiércol, ¿no? Más o menos yo fue lo que le agregué. Y un poco lo mezclo ahí, ¿no? Igual en este punto también conviene un poco triturarlo, ¿no? No es necesario, pero si lo quieren hacer, igual lo pueden realizar, ¿no? Pero la mezcla de estiércol con los restos vegetales es 1 a 1. Ok, Si esta es tienen, nuestra capa. Dime, perdónala. No, tú dime. Gracias. En la capa verde, ¿verdad? Dices. Esa es nuestra capa verde. Entonces, Sí. y la siguiente nivel igual sería una café, bueno, Café. ahí va el agua y luego otra vez café Va el agua verde. Ajá, exacto. Y la última debe de ser café. La última debe ser café siempre. En las compostas también, ¿eh? O sea, si ustedes están armando una composta, para evitar la instalación de moscas, de mosquitos y varios bichos, conviene hacer una buena capa café, ¿no? Entonces ahorita, digamos, empecé con la café, seguí
aquí con la verde y otra vez voy con la café, ¿no? Un pastel, digamos, de varias capas. Las capas, el número de capas va a depender del contenedor que estén usando, ¿no? Del volumen del contenedor, ¿vale? Pero inicias Ok, con café y terminas con café, en este caso. ok. No lleva tierra como la composta. No, aquí en este caso, como estamos formando tierra de acerrín, digamos, tierra, pues justo es por eso, ¿no? Que no tenemos tierra y que no podemos incluirla en este proceso. No, y no es necesario, sí, no. Ok, gracias, Alan. Este es un proceso, como les decía, muy similar a la formación de la tierra de hoja. Y la tierra de hoja que nos venden en el tianguis, en estos lugares, se formó por un proceso muy similar a este. Acuérdense lo que les decía al principio, ¿no? Los restos vegetales como las hojas contienen un alto contenido de ligninas y de otros componentes que las hacen difíciles de degradar, parecido a lo que sucede con la madera, ¿no? Que en realidad son, digamos, en cuanto a composición es muy similar, ¿no? En cuanto a las hojas, las ramas y la madera del árbol, pues son muy similares en composición. Entonces, es una forma muy similar a la formación de tierra de hoja, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso en mi tierra de hoja está así, ¿no? Yo aviento la hoja que cae recién, ¿no? Digamos como más fresca, pero ya seca, y la voy incorporando. Y mira, vean, o sea, vean el color, ¿no? De la tierra que se forma. Todo eso era hoja. Y justo estos colores son indicadores, ¿no? De los procesos. Cuando ustedes, vean, o sea, ustedes lo que van a como utilizar como indicador de su composta, de esta que estamos haciendo de acerrín, es el color, ¿no? Se tiene que poner negra, negruzca, como la hoja, perdón, como la tierra de hoja. Entonces, si mi cámara no es muy buena, pero si pudieran ver, está llena de bichos de vida, ¿no? Que yo también estuve agregando. En este caso no vamos a agregar bichos, vida. Vamos a dejar que los procesos químicos y biológicos también, porque también están aquí las bacterias y los hongos propios de la materia orgánica que estamos usando, van a hacer todo el proceso, ¿no? Acá, en este ejemplo que les enseñaba de mi tierra de hoja, hay lombrices, hay colémbolos, hay tijerillas, hay un sinfín de bichitos que están ahí colaborando con este proceso. Yo este material les platicaba a sus compañeros de la mañana que me costaba mucho trabajo compostearlo. Es un material que, como les decía, produce una planta que tenemos acá, pero yo le ponía mi composta normal y no se procesaba, ¿no? O sea, no se terminaba de procesar y entonces cuando yo cernía mi composta, pues este material salía, ¿no? Como residuo para mí. Entonces, yo en algún punto yo lo tiraba a la basura, ¿no? Lo echaba a la basura orgánica y no lo procesaba. Y entonces encontré esta técnica de hacer tierra de hoja, ¿no? La verdadera tierra de hoja, que sí, o sea, lo que te venden es tierra de hoja de verdad, no es, bueno, habrá quien haga trampa, pero generalmente sí es tierra de hoja que extraen del bosque, ¿no? Pero nosotros bajo este esquema estamos tratando de simular ese proceso. Entonces, bueno, déjenme terminar de poner la capa café, más o menos en la misma cantidad, bueno, en la misma grosor, es 1 centímetro, porque no tiene la misma cantidad de nitrógeno y perdón, de carbono, ¿no? O sea, más bien yo hablaba de la misma cantidad en cuanto al grosor, porque en este proceso pues siempre va a haber más carbono de todos modos. Igual en la tierra de hoja lo que sucede en los suelos de los bosques generalmente es más carbono. Entonces así queda la segunda capa. Igual como está seco la sarrina hay que humedecerlo. Humedecemos bien, ¿no? Incorporamos la siguiente capa que es verde. Nuevamente restos orgánicos y estiércol, ¿no? Que tengo aquí mi bote todavía con un poco. Si están utilizando estiércoles, pues es conveniente que usen guantes, ¿no? Si los van a manipular con las manos, porque a pesar de que no nos causen repulsión, pues pueden contener algún bicho que pueda ser patógeno, ¿no? Si no tenemos las precauciones.
usar herramienta, ¿no? De todos modos también. Entonces, restos vegetales. Y bueno, en este caso ya casi llegó al volumen final y vamos a utilizar, pues, como les decía, la última capa debe ser café y debe de ser tener un grosor mayor al que le hemos estado poniendo, ¿no? Regularmente en las otras capas previas. Y esto para que también, como les decía, me faltó humedecer un poco más porque el estiércol está seco. Mande por ahí, escuché que me hablaban, ¿no? Entonces, si no tienen preguntas, les estaba comentando que la última capa debe ser más gruesa, ¿no? Tiene que tener un grosor mayor, porque esto favorece la inhibición, ¿no? De que entren bichos, principalmente moscas, a estar ahí comiéndose la materia orgánica, ¿no? Porque va a quedar una capa más gruesa que les va de ser difícil a veces como penetrar y no les va a ser favorable, ¿no? No les va a gustar la textura además. Entonces que quede bastante bien cubierto todos los restos orgánicos que pusimos previamente. Como ven, pues ya llegué al volumen final de mi recipiente, ¿no? Como se dieron cuenta, en ningún momento apelmacé, ¿no? Nada más fui colocando y digamos que nada más que no se derramara, ¿no? Pero no, nunca apelmacé. No es necesario que se apelmace. Se va a ir acomodando, ¿no? La materia. Y además con el riego, pues vamos a favorecer esa cuestión, ¿no? Entonces no es necesario que le pongan un peso extra, porque acuérdense, a pesar de que no es un proceso completamente anaerobio, o sea, más bien no es un proceso completamente anaerobio, ¿no? Se requiere un poco de oxígeno en este proceso y por ello es importante el riego, ¿no? Además de que la humedad pues favorece que la descomposición de la materia orgánica, ¿no? En la temporada de lluvias, en los sistemas naturales, la descomposición de la materia orgánica en los suelos, por ejemplo, se favorece en las lluvias, ¿no? Entonces, por eso cuando después de las lluvias surgen los hongos, un montón de plantas empiezan a crecer, ¿no? Porque la descomposición se acelera y se disponibiliza todos los nutrientes, ¿no? Entonces, por eso es importante la humedad, ¿no? En este caso nosotros, justo como estamos interviniendo en este tipo de procesos, pues estamos humedeciendo constantemente, ¿no? En la naturaleza, pues esta humedad más frecuente la tienen en temporada de lluvias, por ejemplo, ¿no? Los bosques o los sistemas naturales. Entonces, por eso les digo que a pesar de que son procesos estos que les enseñamos que derivan de lo que se ha observado en la naturaleza, de todos modos, pues ya tienen una intervención humana, ¿no? Tienen ahí un componente humano. Entonces, miren, más o menos así es como va a quedar. Mientras más oscuro, mejor, ¿no? Es un indicador de que se procesó mejor. Mientras más oscuro sea su material, miren, compárenlo fíjense, esto lo hice yo, ¿no? Básicamente, casi no intervinieron los bichos del suelo, en este caso sí, y vean la diferencia, ¿no? Los colores. Entonces nosotros, como indicador de que el proceso va en función, es el color. Se debe de ir oscureciendo la materia orgánica, tiene que irse poniendo oscurita y digamos que un indicador clave pues es eso, ¿no? Que quede oscuro. Pero eso entonces va a depender del tiempo de descomposición que regularmente tiene un periodo
3 a 6 meses este proceso, ¿no? Ese tiempo va a depender del volumen que ustedes estén trabajando. Obviamente, si están trabajando un volumen mayor, pues obviamente el tiempo será mayor, ¿no? Eso es como dependiente de eso. En este caso, en este guacalito, pues me va a llevar, si hago bien las cosas, si hice bien las mezclas y las proporciones, y si mantengo la humedad, si lo pongo en el lugar adecuado, que en este caso es un lugar oscuro, ¿no? Donde no le dé el sol de manera directa, pues se va a favorecer, ¿no? Entonces se va a hacer en 3 meses, por ejemplo, 2, 3 meses, ya empezaremos a ver resultados y ya podremos estar utilizando estos materiales, ¿no? Que ya lo podemos ocupar como parte de nuestros sustratos para las macetas. Entonces, esta es una manera, ¿no? De obtener sustratos, que es algo que hemos estado de lo que hemos estado trabajando, pues es fundamental, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que los suelos fértiles nos los hemos estado agotando, los que quedan todavía pues están sometidos a presiones muy, muy fuertes y la manera. Alan, ya no te escuchas. Alan, nos quedamos en que los pisos han sido sometidos a procesos Aquí fuertes. está, ya. Ya no sé en qué me quedé, perdón. Quizá en qué momento se apagó esta cosa. Bueno, se puso Los pisos fueron mute. sometidos a procesos fuertes. Sí, les decía que los suelos se han sometido a procesos de erosión, de depredación muy severos, y entonces el hecho de que nosotros estemos trabajando con este tipo de técnicas, pues estamos tratando de contribuir, ¿no? A generar o a restaurar el equilibrio de mala manera, ¿no? Yo he visto cómo se extrae la tierra de manera que no es sustentable, ¿no? Es extraer por extraer sin ningún conocimiento, sin ningún modo, ¿no? Apropiado. Entonces, el elaborar compostas de diferentes residuos, pues, contribuye de alguna manera a evitar el deterioro, ¿no? Del ambiente, en este caso de nuestro ecosistema, que es el suelo, del cual dependemos, fundamentalmente, ¿no? O sea, los alimentos, casi todos se obtienen del suelo, ¿no? Si lo piensan. Entonces, bueno, no sé si tengan dudas de cómo se elaboró, de los materiales, ¿qué se me pasa decirles? Es importante mantener la humedad, ¿no? La humedad debe estar entre el 70 y el 80%. Sí, dependiendo del volumen que estén ocupando, pueden ocupar la prueba del dedo, no pueden meter su dedito y sentir la humedad hasta donde se pueda, o utilizar una varita, ¿no? Y enterrarla sobre todo la pila y ver dónde hay humedad o dónde le puede hacer falta, ¿no? Es importante que la humedad sea constante, eso sí, casi en todo el proceso, ¿no? Para acelerarlo, ¿no? Porque les digo, eh, en un sistema natural, pues esto ocurre en los regímenes de lluvia normales, ¿no? Ahora, bien, aquí es donde pueden ocupar la orina, ¿no? En vez de, bueno, yo, por ejemplo, pude haber tenido una mezcla de orín con agua y ocuparla, ¿no? También, porque también como es un sistema de compostaje que requiere un poquito más de agua, como fuente de hidratación, pues pueden ocupar la orina para que pues no se desperdicie, ¿no? Una proporción 1 a 1 también para que no haya problemas.
apágale. Apágale. Entonces, no sé si tengan dudas, comentarios. Yo sí quisiera agregar algo, profe. Dime, Juve, sí. Sí, la verdad, este proceso, de lo del pastel, ha sido uno de los mejores en la cual yo he estado llevando a cabo. Y es mi tercera cosecha, la que voy a sacar ahorita, ya tengo 3 meses con ella. Lo que yo he hecho para acelerar el proceso, pico todos mis vegetales, lo que saco del negocio y lo que saco de la casa, y después de ahí lo pongo en un costal de nylon, y lo dejo que se descomponga más o menos como una semana. Ya que hice eso, pues ya hago el proceso de lo que usted acaba de decir. Sí, Perfecto, empiezo a sí, mezclar seca, hoja y el abono. Bueno, aquí también lo que me ha ayudado mucho la aceleración de descomposiciones, y como usted comentaba, de que yo manejo, estoy ocupando una tina más o menos de 1 metro de diámetro, y esta tina está picada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cada 8 días lo riego, y lo que se llega a filtrar, lo que se traspasa, tengo un recipiente abajo de la tina, ¿sí? Entonces le vuelvo a vaciar eso, pues, esa misma agua. ¿Por qué? Porque es la descomposición, o es el abono que ya está, que ya se descompuso, entonces se lo vuelvo a echar. Eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo. Sí. Sí, No, pues, entonces sí. Sí, entonces sí, la verdad se lo recomiendo. Bueno, en el proceso que he estado yo haciendo, y sí, en todos los que ya ve, profe, que usted nos ha enseñado, en este yo me he quedado. ¿Por qué? Porque pues en sí el material que usamos está a nuestro alcance y no sale tan caro. Sí, en mi punto, bueno, a mí me ha convenido lo que es el acerrín y los abonos y los desechos orgánicos. Sí, entonces, la verdad ha salido un abono muy rico, entonces ahorita ya tengo 2, 3 costales, y sí, los he estado aprovechando, profe. Sí, Juve, muchas gracias. Y qué bueno que me recuerdas esta parte que yo les había comentado, ¿no? Que una forma para acelerar el proceso era dejando fermentar un poco restos vegetales, y una mezcla de restos vegetales y estiércol, es cierto, ¿no? Entonces, lo dejábamos 8 días, Sí, correcto, y eso profe. lo que usábamos como capa verde, ¿no? Sí, sí, es cierto. Entonces, para que lo apunten ahí, ¿no? A mí se me pasó comentarles ese detalle. Para acelerar un poco el proceso, la capa verde, digamos, hay que dejar los restos vegetales, y si tienen el estiércol, dejar fermentar, ¿no? Un poco, dejar que se descompongan, más o menos una semana, y agregarlos. Entonces eso va a ayudar a acelerar el proceso. Yo los puse, digamos, bueno, fíjense que casualmente el estiércol de gallina que estoy ocupando lo dejé en 2 semanas, ¿no? Descomponiendo. Entonces, bueno, todo fresco, pues es más lento el proceso. Pero sí es cierto, Juve, qué bueno que me recuerdas ese punto. Y también está muy bien esta técnica de recuperar los lixiviados también en la composta, en la lombricomposta. Hay que recuperarlos un par de veces antes de cosecharlos por última vez. Un indicador otra vez para recuperar lixiviados maduros es el color, ¿no? Entonces, mientras más oscuros sean, habla más de la cantidad de ácidos húmicos, y de que estos se han estabilizado más, ¿no? O sea, que son más maduros. Entonces, el color es también ahí importante. Entonces, si ustedes están un poco reciclando los lixiviados, percántense del color. Si están muy claros, pues regrésenlos a la pila de compost, si las pueden recuperar, ¿no? O su lombricomposta, hasta que tengan un color más oscuro, ¿no?
Entonces, en internet hay tablas, hay figuras donde pueden ver como los colores que indican esto, ¿no? Ya no se los pusimos, pero es material que pueden encontrar en las redes, ¿no? Fácilmente. Pues no sé si Karen, ¿tenga alguien más? ¿Todo bien? Nancy, perdón, Hola, Nancy. yo levanté mi manita. ¿Te puedo preguntar? ¿Quién fue primero, Nancy o Liz? Sí, sí. Ah, Liz, bueno, no sé, dime. primero Nancy, tal vez. Dime, Adelante, Liz. Liz, adelante. Adelante, adelante. No, la pregunta era, es que no me acuerdo cuántas veces es recomendable regresar el lixiviado, lo que recuperamos abajo, antes de cosecharlo. Pues es lo que te digo, ¿no? O sea, va a depender un poco de percibir el olor. No tiene que tener un olor desagradable, porque a lo mejor hay veces que lo que escurre son los jugos de la putrefacción y no, realmente no es un lixiviado, ¿no? Sino es pues, son todos los componentes líquidos, porque pues, los restos vegetales ocupar el olfato, los hueles, y si huelen a medio a putrefacción o a fermentación, porque van a ver como a frutas fermentadas, como alcohol, como como vinagroso, esos son indicadores de que están inmaduros aún. Entonces tú los regresas a tu pila de lombricomposta o de compostaje, si los puedes recuperar, o en este caso de que vas a hacer también, los regresas y ya cuando los vayas a cosechar, cuando ya consideres que estén maduros, es porque cuando los hueles ya no percibes un olor tan intenso o a putrefacto, sino ya tiene otro aroma. Ya no, cuando no percibes esos aromas que te mencioné, ya es un indicador. Y también el color. El color es indicador. Mientras más oscuro, pues ya habla de que es más, está más maduro, ¿no? Sí, Liz, Nancy. Sí, gracias. Sí. Gracias, Alan. A mí me ayudaría mucho a entender cómo manejan este asunto de dejar o juntar los restos orgánicos. Por ejemplo, yo aquí en su casa tengo que tirar la basura cada 2 días porque el orgánico ya empieza a oler. Entonces, cómo lo guardan de tal manera que puedan guardarlo una semana? ¿O cómo le hacen? Porque seguramente saca jugos. O sea, todo eso Sí. me ayudaría mucho a entender. Sí, sí. Para ese proceso que se tiene que dejar un tiempo fermentando, yo lo que hacía, déjenme les enseño cómo era mi cubeta. Espérenme. Entonces, es para este sistema, ¿verdad? Que me preguntas, de cómo dejarlos fermentando, ¿no? Sí, como dice Juve, él junta el producto verde hasta una semana. Pues, ¿cómo lo Sí. guarda para que no? Yo lo juntaba en un bote, o lo junto más bien en un bote, pero con la bota, ¿cómo se llama? Perdón, la tapa así, abierta, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, fíjense, esta misma tapa es la que utilizo que utilicé para hacer el hombre compostador, ¿no? O sea, le quité el centro a una tapa de uno de mis botes. Si ustedes pueden conseguir botes de este tipo fácilmente, porque luego es fácil conseguirlos. Ahí es un buen lugar donde los pueden fermentar, ¿no? En un bote. Pero entonces, para que no se me juntaran las moscas, yo le puse malla, ¿no? Aquí, así en el fondo, y lo tapé, ¿no? Digamos que le puse un tapón de malla.
para evitar la formación de moscas otra vez, porque las moscas y los mosquitos de la fruta se comen nuestros residuos y pues, disminuyen la calidad, ¿no? Por así decirlo, porque para este proceso, ¿no? Pero para ellas es la gloria, porque pues son alimentos. Entonces, yo te recomiendo que lo hagas de esa manera, que lo acumules en un bote, que le pongas un poco de agua, que lo humedezcas un poquito más, que los satures de agua, tus restos, y los tritures, como decía Juve. Yo lo hacía en el mismo bote, ¿no? O sea, no los hacía en una tabla de picar, sino que en el bote los dejaba un par de días, se empiezan a licuar, a descomponer, y ya luego con un palo los machaco, ¿no? Y ya los machaco, queda como una especie de licuado, pero pastoso, así, más concentrado, ¿no? Y así es como se hace ese proceso. Qué bueno que Juve me recordó, porque ese era un proceso clave y ya se me estaba olvidando. Entonces, eso acelera el proceso, ¿no? De descomposición en el, en esta forma de compostaje, de este residuo particular, que es un residuo rico en carbono, como lo es el acerrín, ¿no? Pero nosotros podríamos elaborar este tipo de procesos pensando en otro tipo de residuos que se producen en demasía, como el rastrojo de maíz, ¿no? Que el rastrojo de maíz lo podemos convertir en hongos, ¿no? En setas, que eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, todo esto tiene sentido, y lo que nos gustaría es que lo fueran como interconectando con lo que vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Porque estos residuos que estamos ocupando acá se ocupan para hacer composta, para no sé qué, pero también puedes hacer hongos, puedes hacer otro tipo de cosas que puedes aprovechar. Pero bueno, ya me estoy desviando. Entonces, yo te recomiendo que hagas un bote así. Puede ser de 20 litros como este, o puede ser de 10 litros, puede ser de 4 litros, ¿no? Depende. Acuérdense de Ok. sus espacios, No tiene de su disponibilidad y todo eso. No, no está perforado. Ah, bueno, sí, porque es el de la composta, ¿no? De la Sí, sí. lombricomposta, pero en realidad no debe tener hoyos, sí. Me traicionó. No, está bien, te entiendo. Agradezco el esfuerzo Sí, del ejército. gracias. A ti. Pues no sé si alguien más tenga dudas, comentarios. Quisiera agregar algo más, profe. Sí, Sí, mire, ya ve que la descomposición sí llama a los insectos, a las mosquitas, todo eso. Entonces yo aquí tengo varios costalitos de acerrín que he estado ocupando. Entonces, para que no se me vengan tantos moscos, le voy poniendo capitas delgadas para que vayan absorbiendo la humedad de la desintegración de la materia orgánica. Eso es lo que voy haciendo. Entonces sí opaca tantito el olor, y bueno, ya no se acercan tanto los mosquitos. sí, así es. También cuando ustedes hagan composta y lombricomposta, igual la última capa que pongan puede ser material. Lombricomposta conviene más bien que sea hojarasca, que sea, ¿cómo se llama? Paja, ¿no? Triturada, y en una buena cantidad, problemas de que entren otros organismos que, como les había comentado, pues son parte de estos procesos, pero que no queremos favorecer, ¿no? No queremos que haya una superpoblación de cucarachas o de moscas o de otras cosas, ¿no? Que puedan llegar a ser un problema. Entonces, pues sí, esas son como formas de evitar estas situaciones. Pues no sé, si tienen alguna duda más, ya creo que ya estamos sobre el tiempo, ya son las 8:04. Entonces no sé si tengan alguna duda más, algún comentario, cómo se les hace este sistema, les hace difícil de hacerlo. ¿Todo bien?
Pues todo bien, profe, más que agradecerle, como siempre, profe, agradecerle ahora sí su dedicación y su entrega para estos cursos. La verdad, son muy pocas personas, como siempre se lo he recalcado, a su esposa también, la verdad, que se entregan con pasión a esto. Y me da gusto que lo compartan lo mucho que han estado aprendiendo. Y la verdad, yo he aprendido mucho de usted pues... Y sí me da gusto, lo estoy llevando a cabo esto. Yo nunca lo había, a pesar de que, como le comentaba yo, que era agrónomo, pero nunca yo sabía de este proceso. Ya tiene como 25 años, ¿no? Pero pues, qué bueno, profe. Ahí estamos al pie del cañón y gracias por el tema siempre tan importantes. Sí, pues gracias a ustedes por acompañarnos, por aguantarnos. Y pues esa es la intención, ¿no? De compartir lo poco o mucho que podamos y de las experiencias que tenemos, ¿no? O sea, también tengan en cuenta que así como hay muchos otros procesos y la idea es que ustedes ya con un poco más claras las ideas puedan explorarlos y que puedan también intentar otras formas, ¿no? Porque como les hemos dicho, no es la única manera de hacerlo. La descomposición de la materia orgánica es una cuestión fundamental. Yo les decía a sus compañeros de la mañana que es fundamental en el proceso del ciclaje de los nutrientes, ¿no? O sea, estamos interviniendo de alguna manera en este proceso fundamental de la vida en el planeta y que hay muchas formas, ¿no? De intervenir y de hacer las cosas. Entonces, pues eso, ¿no? Tengan esa idea de que hay otros procesos, por ejemplo, el bokashi, por ejemplo, el sábado vamos a estar trabajando un taller de ¿cómo se llama? La pila de biodigestión, ¿no? ¿Cómo se llama, Karen, ese proceso? Sí, le llaman la paca biodigestora Silva. La paca biodigestora. Sí, es un proceso que igual, o sea, que ya un poco más entendiendo estas cuestiones de la descomposición de la materia orgánica, pues se pone como en beneficio, ¿no? De una forma. Entonces es una manera de degradar ciertos tipos de residuos que podemos encontrar y acelerar estos procesos, ¿no? Entonces, hay técnicas, hay muchas, esta es una de tantas, ¿no? Entonces,